8:35 de la mañana, nuestra invitada hoy es Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaiburu Batzar del PNV. Señora Atutxa, egunon. Egunon. Bueno, pues ya tenemos los principales nombres que propone la dirección del PNV a sus bases. Vamos a recordar a Ana Otadui como presidenta de las Juntas, Juan María Burto como alcalde de Bilbao y Unai Rementería como candidato a diputado general, el último nombre que conocimos ayer. ¿Con qué criterios se eligen los candidatos y candidatas? Depende para qué puesto, ¿no? Pero yo creo que sí hay algunos vectores que son transversales en cualquier elección y en nuestro caso como partido lo son. La valía de las personas, su capacidad profesional y también sus valores personales. En esta época en la que parece que la gestión es lo que domina todo, para nosotros lo es, y de hecho creo que somos un partido al que se valora también por su capacidad de gestión en las instituciones, creo que también es el tiempo de poner en valor algo que para nosotros es tan importante y es precisamente, perdón la redundancia, los valores de esas personas a la hora del ejercicio de su trabajo en el servicio público. Y creo que estos tres candidatos, como otros que hemos ido eligiendo otras veces, lo tenían, pero quizás en los tiempos que corren me gustaría poner en valor también este tema. Claro, hemos destacado tres, pero hay un montón de candidatos. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Está habiendo también una renovación absoluta en las listas o no? Por cierto, que nosotros estábamos siendo criticados en algunos ambientes por estar hablando de candidatos a estas alturas cuando falta todavía 9 meses para las elecciones y parece que ahora todo el mundo se ha enganchado a esta rueda porque además toca, ¿no? Es una responsabilidad también que tenemos como partidos políticos para ofrecerlo a la sociedad para las próximas elecciones. Hay una renovación posiblemente porque también, no diría una generación, pero sí ya un grupo de personas que han estado en cargos institucionales han cumplido pues 2, 3 legislaturas en las mismas, ¿no? Y a veces eso hace que a nosotros nos está pasando en algunos municipios alcaldes, alcaldesas con edades muy jóvenes en nuestro caso, quizás de las más jóvenes que hay en este momento en el panorama político vasco, dejan ya sus cargos después de 2 o 3 legislaturas. Nosotros, parece reincidente mi respuesta siempre, pero tenemos banquillo y podemos sustituirlos, pero veo que otros partidos están realmente teniendo dificultades para poder hacerlo. Esto de que se conozcan los nombres y se debata ahora y demás, es verdad que falta todavía bastante, sí. Pero ahora lo raro es quien nombra a dedo un candidato, ¿no? Porque todos los demás se aprestan a decir más o menos cómo los eligen, que sienta la asamblea, vamos a dar a conocer tal día. Esto empieza a ser algo normal en la vida política. Sí, afortunadamente. Nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, lo venimos haciendo desde el principio. Por lo tanto, no solo no es nuevo. Nosotros hemos dado las fechas y los plazos en los que serán reelegidos en segunda vuelta. Nosotros tenemos 2 vueltas, como todo el mundo conoce ya a estas alturas, para la elección de nuestros candidatos y candidatas, pero otros partidos lo hacían a dedo. Como no era una práctica en nuestro partido, nosotros ya estábamos en esto. Son otros los que intentan ahora limpiar de alguna forma la cara, adecuando, por fin, también este tipo de elecciones internas, ¿no? Pero bueno, cada partido debe decidirlo. En nosotros era práctica habitual. ¿Y qué previsiones electorales manejan? Porque hay algunas novedades respecto a hace 4 años. Todavía es una incógnita qué va a pasar con Podemos, que hemos visto, por ejemplo, con fuerza en las elecciones europeas. Todas las encuestas lo van diciendo. ¿Qué prevé? ¿Qué mapa electoral prevé? Hay pocos datos en este momento sobre cómo quedaría el mapa en Vizcaya y en Euskadi con la irrupción de Podemos, ¿eh? Tenemos solamente algunos datos y no son muy fiables aún. Y además está la incógnita, ¿no? Si se presentarán o no a las elecciones municipales y en qué municipios lo harán, porque a lo mejor no lo hacen de forma generalizada. En las últimas elecciones europeas, la verdad es que la incidencia, por ejemplo, en Vizcaya, en algunos municipios de Podemos, fue realmente importante. A nosotros, directamente, como partido, parece que no nos afectó tanto, es decir, no pillan tanto de nuestro propio caladero, pero sí de otros. Eso configurará que en un país como el nuestro, donde la atomización del voto es mucho mayor que en otras zonas, por ejemplo, del propio Estado, esto todavía pueda configurar otro tipo de mayorías diferentes, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ir primero a asegurar nuestros propios resultados, que todo prevé que puedan ser buenos. Ahora tenemos que trabajar para que esa potencialidad sea real y esperar y también sobre todo confirmar si Podemos se presenta o no. Pero nosotros en este momento estamos más en positivo sobre lo que es nuestra acción, preparando programas, haciendo participación ciudadana para poder confeccionarlos e intentando primero mantener lo que hicimos en el 2011 y recuperar algunas de las alcaldías que en el 2011 tuvimos la mala suerte de perder. Sí, las mayorías absolutas suelen ser excepcionales. Sí. Es verdad que hay una en Bilbao ahora mismo que mantiene el PNV, pero suele ser una cosa bastante rara. Luego, en la búsqueda de acuerdos también está parte de la clave. ¿Usted es partidario de decir
de antemano con quién podría pactar o no, ahora que se ha hablado tanto además de esa posible reforma electoral? No creo que tendríamos que cerrarlo de antemano, pero sí creo que la disposición que hemos mantenido siempre hacia el acuerdo con otros partidos va a tener que darse sí o sí después de las elecciones del 24 de mayo. En cualquier caso, nosotros negociamos y pactamos incluso cuando tenemos mayorías absolutas, con lo cual no me preocupa mucho que ese horizonte vaya a darse. ¿Y una reforma electoral no? ¿Se descarta ya? Parece que sí, se descarta. En cualquier caso, tampoco eso nos tranquiliza mucho, porque se descarta después de un acuerdo entre PP y PSOE. No sabemos buscando qué. Si va a ser una reforma posterior aún más dura para afianzar el bipartidismo más puro y duro en el Estado, lo cual también a partidos pequeños como el nuestro y con representatividad solamente en la comunidad autónoma y luego en Navarra ya con otras siglas nos generaría algún problema. En cualquier caso, tampoco vemos al PSOE en el Estado y tampoco aquí con ganas de reforma a priori rápida, pero sí ha negociado el posponerlo y llegar a un acuerdo con el PP, en el que nosotros no participamos por ahora. En los últimos días estamos hablando y apreciando además cierto acercamiento en las relaciones entre PNV y Bildu. Lo dijo primero Asier Arraiz, lo ha confirmado después el Lehendakari. No sé si en otros niveles, por ejemplo en Vizcaya, ¿ustedes también han notado algo de ese acercamiento en las instituciones o no? En absoluto, ninguno. Es verdad que hay un acercamiento porque se está hablando entre ejecutivas, además es público y creo que debe ser así y debemos continuar hablando entre ejecutivas, entre la ejecutiva de Sortu y la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco, el EBB. Es verdad que en el Parlamento, en el Pleno de Política General, hubo un ofrecimiento por parte del propio portavoz Arraiz hacia el Lehendakari y su gobierno, pero es verdad que nosotros ya habíamos hecho este ofrecimiento mucho antes también. Yo creo que hay que recordar incluso el post de las elecciones autonómicas en Euskadi, en el que ya tanto el EBB como el entonces ya el Lehendakari hacía a todas las formaciones políticas y desde aquel momento ya Bildu y Sortu ya se quedaban muy apartadas de ese intento de acuerdos y sobre todo de generación de una relación normalizada. Parece que eso ha cambiado por su parte. Ojalá se dé, pero desde luego en Vizcaya no lo hemos notado y me remito al pleno de política general o al paralelo a la política general que se celebró el martes pasado en las Juntas Generales en Guernica. La actuación y las declaraciones que imagino que aparecerán ya en el libro de sesiones de aquel pleno de Juntas Generales de la portavoz de Bildu en Vizcaya fueron absolutamente intolerables. Estaban incluso fuera de lo que es la crítica política básica. Fueron un ataque personal y absolutamente maleducado al diputado general. Yo animaría a la gente a que lo mirara, pero parece que todo quedó eclipsado por otras palabras del diputado general. Si esa es la actitud de Bildu en Vizcaya hacia el PNV, pues yo seguiré con los brazos abiertos, pero nos tendrán que demostrar que la actitud es real. Y yo no lo veo ahí, no lo veo en los ayuntamientos, no lo veo en la actitud que ellos llevan sobre, por ejemplo, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejales nuestras que han terminado siendo imputados porque todo lo llevan por la vía penal, cuando en la vía contencioso administrativa no consiguen nada más y de hecho luego todo se archiva. Yo de verdad que quiero ser positiva porque creo que los partidos políticos primero tenemos que tener cauces abiertos para seguir hablando o para empezar a hablar en nuestro caso, pero no veo esa actitud en Vizcaya. Espero que sus ejecutivas nacionales les trasladen que esto debe llegar también a los diferentes territorios. Ha citado usted el Pleno de Política General del otro día en la Casa de Juntas de Guernica y esas palabras del diputado general José Luis Bilbao que han creado también mucha polémica. ¿Usted cree que se las tenía que haber ahorrado o no? Usted le conoce bien al diputado general. Sí. Yo sabía que lo iba a decir. Y creo que si los volvemos a leer, dijo lo que quería decir realmente. Era un día muy importante para él, dijo lo que quería decir, se ajustó mucho a lo que dijo y sigue pudiendo defenderlo. Creo que eso es lo más importante. No sé si eso ha enrarecido también las relaciones con algún otro partido que se haya podido sentir aludido. Porque claro, cuando él dice eso, dice no voy a señalar a nadie, todos sabemos a quién está señalando. Pero eso fue tan público y notario. Exacto. Vamos. No me consta. Se estaba refiriendo al cuñado de Pachi López, aunque no lo dijera, lo digo yo. Digo porque cuando está hablando de billetes de 500 euros. ¿Pueden enrarecer eso las relaciones con el Partido Socialista? Yo creo que no. Las relaciones con el Partido Socialista están siendo
bueno, en algunas ocasiones un poco más tensas, porque es verdad que después del acuerdo al que llegamos el año pasado, tanto para presupuestos como en temas importantes después para el resto de la legislatura, el cumplimiento del mismo ha generado algunas suspicacias por parte del Partido Socialista, aunque realmente les hemos mostrado no solo nuestro interés, sino nuestra intención, y hemos dado nuestra palabra en que, tanto como partido como gobierno, que ese acuerdo se cumplirá, que es lo que solemos hacer desde el PNV. Por lo tanto, la relación suele ser ahí a veces un poquito más tirante, pero creo que en este momento es una relación estable y buena. No creo que se vaya a enrarecer. Le quiero preguntar por la marca España, porque claro, hoy tenemos el asunto del ébola, tenemos la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos otra vez al Reino de España. Se ha hablado mucho del coste de la no España y del coste de España. Claro, de hecho en el Pleno de Política General de la semana pasada en Guernica también se habló de la marca España. No lo sacó el PNV y lo sacó precisamente el PP, echándonoslo en cara, que siempre nos quejamos de ello. Pero si hiciéramos esa evaluación, veríamos cuáles son los costes realmente para este país y para otros en el Estado también. La marca España en este momento no solo no nos aporta, sino que está siendo desde hace mucho tiempo ya una rémora para nosotros y para la economía vasca en muchos sentidos. Es verdad que España es un mercado importante para Euskadi, pero como lo son otros mercados europeos, y ni siquiera es nuestro principal mercado. No seremos excluyentes en eso, evidentemente, pero estar bajo el paraguas de la marca España es en este momento un problema para la economía vasca y para el desarrollo y la mejora de la economía vasca. ¿Hay riesgo de que en esta senda de recentralización que ha iniciado el gobierno español queden laminados también derechos forales que están recogidos? Absolutamente, y lo venimos denunciando en el último año y medio, 2 años, con muchísima contundencia. Hay quien dice que las reformas diferentes que está haciendo en este momento el gobierno español y las que va a acometer en los próximos meses posiblemente sean las más duras y las más recentralizadoras de los últimos 35 años. Cuentan ahí también con la ayuda, aprobación, o por lo menos no oigo quejas fuertes por parte del Partido Socialista, porque de hecho en muchas partes, por ejemplo, del Estado hay comunidades autónomas incluso que ven con cierta... que aceptan realmente esta recentralización porque les están quitando una carga económica y financiera que no pueden soportar. No es nuestro caso y para nosotros las competencias propias que nos corresponden y las asumidas van mucho más allí. Y en cuanto a la foralidad, pues vimos el último gran intento y gran ataque que fue la ley local, por llamarlo de alguna forma, en la que, gracias a una enmienda del Partido Nacionalista Vasco, que por cierto fue muy criticada por el Partido Socialista y por el propio Bildu, pero ahora ninguno de sus alcaldes se queja de haber conseguido aquella enmienda a la ley, hemos podido salvar en parte, por lo menos, nuestra capacidad competencial y foral también. Bueno, hablando de la cuestión municipal, sí ha habido pasos importantes. Que los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale se integren en Eudel es un paso, ¿no? Se va normalizando la vida política vasca. Parece que se integran en la vida institucional normalizada, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debemos valorar y también podemos ayudar incluso a que se dé. Nos tienen que demostrar también que una vez de que entran, y vuelvo al ejemplo de antes de Bildu Bizkaia, lo hacen con normalidad y dentro de las reglas de juego establecidas, como hacemos todos. No puede haber alcaldes o alcaldesas que no den información a la oposición, en fin, un montón de temas. En cualquier caso, me parece importante, y me parece importante también que Bildu haya participado y parece que pueda aprobar definitivamente la ley municipal, que es tan importante para todos estos municipios del país. Se cumple enseguida un año de la quiebra de Fagor y sabemos mejor cómo está encarrilada la cuestión de Fagor en Guipúzcoa, pero todavía tenemos en el alero el futuro de Edesa. ¿Tiene alguna novedad? ¿Sabe algo de qué es lo que va a pasar finalmente con Edesa? No tenemos más información que la propia empresa, Cata, le dio al diputado general y a la consejera Arantxa Tapia. Están en estudio sobre el proceso de la parte que toca a Edesa y por ahora no tenemos más información. Tenemos que esperar. Yo espero que en breve, y además después de las últimas noticias en las que parece que ya hay una fecha de comienzo de actividad en algunas de las fábricas, después de eso podamos tener un plan más concreto para Edesa. Espero que además sea positivo. Y una última cuestión, porque está claro que el Partido Popular ha cogido como bandera para municipales y forales la cuestión de la renta de garantía de ingresos. Ahí el propio Javier Maroto volvió a insistir en ello. Si el PNV vuelve a gobernar en Vizcaya, donde está gobernando ahora, ¿mantendrá en la medida de sus posibilidades todo el sistema de protección social como está ahora, sí o no? Mantendrá todo el sistema de protección como está hasta ahora. Es verdad, y lo ha dicho el propio consejero Aburto, la situación ha variado,
ha cambiado desde que se aprobaron esas medidas y, por lo tanto, habrá que hacer una adecuación a lo que tenemos ahora, pero en ningún momento se reducirán, como está proponiendo, o desaparecerán, como en algunos casos he llegado a oír por parte del PP. Ese sistema de protección social ha hecho también que la dureza de la crisis, que también ha sido dura en Euskadi, haya podido vivirse de otra manera. Fuimos la primera comunidad en el Estado y una de las primeras regiones europeas en instaurarla y, desde luego, como Partido Nacionalista Vasco, y vuelvo al comienzo de la entrevista cuando hemos hablado de valores de nuestros candidatos y candidatas, será una máxima que defenderemos, sin duda. Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaiburu Batzar, nuestra invitada de esta mañana. Le agradezco mucho que haya estado aquí en los estudios de Onda Vasca. 9 minutos para las 9 de la mañana.